seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Seguramente este sea tu momento perfecto para detener todo lo que gira a tu alrededor y entregarte a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, y los saludamos desde Mar del Plata a cualquier parte del mundo. Un podcast de misterio, de horror, que también presta sus momentos para corazones desgarrados, sentimiento puro, y todo esto basado en hechos reales. Precisamente hoy nos vamos a topar con otro capítulo donde las emociones se disparan para todos lados. Van a sentir ese vértigo de encontrarse con una historia muy sentimental y al mismo tiempo muy aterradora. Para conocer todos los detalles, viajamos otra vez hasta Colombia. Allí nos está esperando Daniela. Ella también ha elegido sentarse a contar, a confiar en ustedes. Y esta sociedad que mantenemos con ella esta noche será parte de un nuevo episodio de Martes de Misterio. Hola Daniela, buenas noches. Bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín, muy bien, muchas gracias. Daniela, ¿a qué lugar de Colombia estamos llamando ahora mismo? Ahora mismo a la ciudad de Bogotá, la capital. Bogotá, ahí estamos con la protagonista de esta noche, Daniela. ¿Cuántos años tienes? 34. Una historia que conoce cuánta gente. Bueno, realmente mi familia, parte de mi familia que vivió como ese proceso conmigo, mi esposo y amigos, pero muy, muy cercanos, porque realmente es algo tan que lleva tantos años que pues uno no alcanza como a abrirse del todo con las personas porque no falta el que te mira raro. Claro. Bueno, no se da como el momento, entonces como que evito también un poco el tema. Bueno, estas clases de cositas que tanto nos gustan son súper bienvenidas. Estamos todos predispuestos a escucharte. ¿Tu historia inicia a partir de cuándo y en dónde? A ver, estuve pensando toda esta semana desde dónde la iba a iniciar, porque los eventos paranormales en mi vida han sido como cotidianos, o sea, se han vuelto normales, por así decirlo. ¿Hasta la actualidad? Sí, hasta la actualidad. Hasta la actualidad, lo que vengo de una familia bastante sensible, muy ligada a las cuestiones chamánicas, espirituales, entonces como que eso ha contribuido mucho a que este tema sea como muy normal. En mi familia, claro, desde pequeños se hablaba del tema, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi abuela nos sentaba y nos contaba historias, nos contaba, me pasó esto, cuando yo era joven vi un caballo sin cabeza caminando por el patio de la casa. ¡Wow! Mirá los cuentos de la abuela, lo que eran. ¡Qué impresionante! Sí, Martín, entonces como que el cerebro de uno empieza a asimilar esa información y no te asusta, o sea, llega un punto en que lo normalizas. Vamos a ir a cuando yo tenía 6 meses. No tengo conciencia de esto, esta historia me la cuenta mi mamá. En uno de esos momentos en que se abrió, porque bueno, mi mamá siempre ha tratado de mantenerse lejana de este tema. O sea, sabe que me pasan cosas, sabe que en la familia pasan cosas, pero ella
no le gusta, o sea, ella no toca el tema, lo evade y así. Entonces, cuando yo tengo 15 años, tengo un suceso espiritual muy fuerte y me dice, cuando tú estabas pequeña, a mí me pasó algo. Mi papá lo matan cuando yo cumplía 6 meses. Él estaba celebrando el Día del Padre. Y bueno, un supuesto amigo de él, en medio de, estaban tomados, empezaron a pelear y lo mató. Esa misma noche, en la madrugada, él llega a la casa y mi mamá lo ve. Mi mamá siente que abren la puerta, lo ve entrar al cuarto y lo ve que me carga. El espíritu de mi papá me cargó. No. ¿El mismo día? Sí, ese día él llega a la casa y él me carga y le dice a mi mamá que me cuide la pierna. Ella estaba medio dormida. Él dijo, bueno, ella dijo, ya llegó borracho, quién sabe qué locuras trae en la cabeza, y no le prestó atención. Y pues ella vio que él me tuvo cargado un rato y ella se quedó dormida, lo sintió que se acostó y al día siguiente se levanta y no lo encuentra y le dicen que él había muerto la noche anterior. Mi mamá casi se vuelve loca, me mandó con mi abuela. Pero a ver, Dani, estoy tratando de ensamblar toda esta información con la que arrancaste la historia, que ya nos está dejando choqueados, y tratando un poco también de jugar con tu recuperación de aliento y demás, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Bueno, en realidad no estás bien, es una pregunta bastante ridícula que estoy haciendo, pero digo si está bien para continuar. Claro, exacto. Sí, bien. Sí. Ok, a ver, tu papá sale de celebración con amigos o con un amigo, tu mamá está en tu casa, sí. En medio de la noche tu mamá lo escucha llegar, a vos que te levanta, le dice que a vos te cuide las piernas. Que me cuide la pierna. Que te cuide la pierna. Bien, la pierna. Ok, tu mamá cree que tu papá había vuelto de este festejo, celebración o lo que sea, de esta salida, y se duerme. Y cuando se despierta, en realidad tu papá no había llegado nunca a la casa. No, él no llegó. Él muere casi a las 10 de la noche. ¿Y tu mamá se entera recién a la mañana? A la mañana siguiente. Imagínate, estamos hablando del 89. Sí, claro. No había... Y el detalle es que nos ubicamos geográficamente. Mi papá trabajaba en fincas. Ah, claro. Él en fincas plataneras. Entonces, él sale de trabajar y digamos que camino al pueblo principal hay una vereda, un caserío, y ahí había una cantina. Entonces fue como el punto de encuentro de todos, claro. Como antes de llegar al pueblo, antes de que cada uno cogiera para su casa, quedémonos aquí. Y empezaron ahí como a tomar. 10 de la noche, Ditus llegaron allá como a las 5 de la tarde, creo. Mi mamá no me dio muchos detalles. Yo pregunto después a mis tías, hermanas de mi papá, ya tiempo después, y ellas me explicaron un poco mejor qué fue lo que pasó esa noche. El amigo de él había tomado de más, estaba muy borracho, y la esposa de él, del señor, fue a buscarlo. Y mi papá le dice, amigo, pues váyase para su casa con su esposa y evitamos aquí como el conflicto, o sea, estamos celebrando. Entonces el señor lo tomó a mal. Entonces le dijo, es que usted es marido de mi mujer o qué, que me viene o sea, el señor pues estaba muy borracho. Sí, y claro. tenía un arma y lo mató. Y esa misma noche el que mató a mi papá murió, porque un primo de mi papá lo mató enseguida. Qué desastre todo, por Dios. Entonces, y ahora a partir de eso tu mamá te deja también, inmediatamente. Mi mamá entra en depresión y me empezó a descuidar. Claro. A mi abuela que vivía en un pueblo más grande que se llama La Dorada, Caldas,
le llevan la razón. Le dice: señora María, su hija está dejando morir a Daniela. Entonces mi abuela se va a las carreras y me recoge. Me encuentra pues en una condición bastante mala. Sí. Le dice a mi mamá: vámonos, y a mi mamá no quería porque decía: esta es mi tierra, o sea, esto lo trabajó Benjamín, esta es mi tierra, yo cómo voy yo a dejar esto. Y bueno, al final le toca irse. Pues mi mamá en ese estado discutía mucho con mi abuela y la opción fue: bueno, váyase a trabajar, le dice mi abuela, y yo me quedo con los niños porque yo tengo 2 hermanos mayores, pero ellos son hijos de otro señor. Entonces mi abuela, a partir de mis 7, 8 meses más o menos, mi abuela se queda conmigo y con mis hermanos. Y mi mamá empieza a viajar y a trabajar y la veíamos muy pocas veces. Claro. O sea, era muy, muy, muy rara vez que la viéramos. Entonces, ¿qué pasa con lo de la pierna? A mí me pica, vivíamos en el campo y a mí me picó un animal, no se sabe, mi abuela dice que no recuerda qué fue, y me puso como huevecillos en la herida, se me infectó. Y eso me empezó a crecer una vejiga gigante en la pierna, roja. Y mi mamá vino porque, bueno, yo estaba enferma, no sé qué, trajo plata, pero sí se acordó de lo que mi papá le había dicho, de que me cuidara la pierna. Me llevan al hospital y el médico que atiende dice: qué bueno que no le explotaron la vejiga, que es lo que siempre hace, porque la infección se hubiera salido. Hubiera sido muy difícil de controlar y probablemente hubiéramos tenido que amputar la pierna. Hasta ahí, papá protegiéndote. Maravilloso. Y siguió haciéndolo. Bueno, digamos que eso es como la historia que me cuenta mi mamá. Y volvemos a las historias de mi abuelita. Entonces, imagínate, desde que yo 8 meses con ella, y para ella era casi que una costumbre de que cuando se iba a la luz nos contaba historias de paranormales. Ah, mira, muy casual, o sea. Tremenda la abuela. Casual. Tremenda la abuela. Sí, es que yo creo que ella lo hacía. Ella decía: es que no le tienen por qué tener miedo a eso porque Dios está con nosotros. Claro. Entonces siempre era como: esto hay que hablarlo, esto pasa, y hay que hablarlo. Entonces nos reuníamos hasta ciertas horas, luego claro, todos muertos del miedo, los 3 dormíamos en un cuarto, muertos del miedo y no nos podíamos dormir. Empezábamos a hablar entre nosotros y nos quedábamos dormidos. Entonces ya yo tenía más o menos 8 años, creo, y ahí es donde yo tengo yo directamente mi primera experiencia paranormal. Claro. Fue muy rápida. Estamos viviendo en una casa gigante, una casa de finca de una persona que tenía mucho dinero, tenía piscina. Éramos solo 5 personas viviendo en esa casa gigantesca. Mi abuela me estaba sacando piojos en la terraza y ya yo estaba cansada, me dolía mucho el cuello. Yo le dije: mami, yo voy al baño. Entonces yo hago que voy caminando hacia el baño, cruzo un salón de aproximadamente 10 metros, a mano derecha estaba el baño. Por el rabillo del ojo veo como una puerta que está a mi izquierda, a unos 5 metros, se empieza a abrir. Y de repente veo una silueta blanca, alta, entrar por esa puerta que se abrió. Mi reacción siempre ha sido muy, muy temeraria y yo caminé hacia la puerta y empujé la puerta. Adentro no había nadie, salí corriendo, o sea, fue mi impresión, salgo corriendo, llego donde mi abuela, le digo, como tenía la confianza de poder contarle cualquier cosa y ella nos creía si era algo así. Porque extraño. ella tenía sus historias también, ¿cómo no creer? Sí, exacto. Y yo le digo: mami, yo vi a alguien de blanco, porque yo le dije, yo vi a alguien de blanco, o sea, vestido de blanco, que entró al cuarto del teléfono. Entonces me dice: no, cálmate, ven, siéntate. Me empezó a hablar de otras cosas. Me preguntó: ¿tú vistes? ¿Cómo era? Y yo, pues era una silueta, pues yo lo vi como vestido de blanco, muy alto,
y entró a ese cuarto. Media hora después, por el radio, estábamos escuchando el radio, sí, pues no había teléfono ni nada, anuncian que el papá de mi abuela había muerto. Y ella se queda frenada y dice, la persona que tuviste fue a tu bisabuelo. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, cuando él venía a visitarme, siempre entraba a ese cuarto a dormir. Entonces yo desde ahí quedé como, no, yo no quiero. Vamos, y me enseñó, desde muy niña me enseñó oraciones, me enseñó el Salmo 91, el Ave María, el Creo, y me decía, todas las noches tienes que rezarlo, no te acuestes sin rezarlo. La noche siguiente, a pesar de que recé, Martín, yo me despierto de la nada, me despierto con un fuerte impulso de salir de la casa, y era algo como una necesidad, como si algo fuera de la casa me llamara y me decía, ¿por qué puerta salir? Pero yo al mismo tiempo, yo me paré de la cama y nosotros veíamos claramente hacia la oscuridad de la finca, o sea, de los potreros, y a mí nunca me había dado miedo, pero esa noche fue la primera noche que yo sentí miedo, o sea, que más de un susto fue sentir miedo. Era una voz en mi cabeza que me decía, sal, no te va a pasar nada. Y yo dije, no, yo solo voy a sacar el brazo. Abrí la ventana y tenía un mosquitero, y el mosquitero tenía un hueco, y por ese hueco yo saqué mi brazo. Cuando yo tengo el brazo afuera y siento como el frío así de la noche, yo siento que me volví a despertar, o sea, fue como, ¿y yo qué hago aquí? Y me miro el brazo, y yo qué hago con el brazo afuera, y sentí otra vez mucho más terror, pero afuera no había nada, o sea, yo con mis ojos no vi nada, pero sí sentía que había algo que quería que yo saliera, y yo no me podía dormir, y yo, Dios, ¿qué hago? Yo empecé a rezar, y no me dormía, y me daba terror salir del cuarto y cruzar ese salón gigante para ir al cuarto de mi abuela, y yo decía, en el camino pues me pasa algo y no quiero, y nunca había experimentado esa sensación de terror, de que algo me está mirando, pero yo no lo veo. Con 10 años le cuento a mi abuela, y la abuela me dijo, bueno, vas a dormir con nosotros, con mi abuelito y con ella. Entonces pusieron mi cama en el cuarto de ellos y yo empiezo a dormir con ellos. Martín, por fuera del cuarto se escuchaba todas las noches como un animal caminaba y se tiraba a la piscina, pero en la piscina no había agua, pero se escuchaba el agua. Era como si como un caimán o sí, esos pasos cansados. Pasos cansados y chuf, se tiraba al agua, y chuf, se tiraba al agua. Mi abuela lo escuchaba y lo escuchaba yo. Mi abuelito no. Y la abuela lo que hacía era que me abrazaba y me decía, reza, vamos a rezar. Y empezaba. Vos con mucha claridad escuchabas los pasos de ese animal, vamos a llamarlo animal, y el agua, y el ingreso de este animal al agua. Era imposible que sea un animal verdadero. Era imposible, Martín, porque la piscina estaba seca y se escuchaba el chapoteo. No. Y lo hizo durante muchas noches. Por Dios. Y yo no sabía, o sea, cuando yo le empiezo a escuchar, mi abuela me dice, sí, es que eso pasa hace rato. Y claro, yo no lo escuchaba porque mi cuarto estaba del otro lado de la sala y no al lado de la piscina, como el cuarto de ella estaba al lado de la piscina. Entonces mi abuela me decía, es que aquí pasan muchas cosas, mija, pero no le presta atención a eso, Dios está con nosotros, si nosotros rezamos y le pedimos a Dios que nos cuide, pues Él nos va a cuidar y no va a pasar nada malo. Cuando cumplo 11 años, mi mamá aparece a vivir con nosotros. Mira vos. Mi abuela se va para Barranquilla, mi mamá se queda con nosotros y yo no hablaba, porque yo a ella no la conocía, o sea, ella era una extraña para mí. Y para mí fue muy fuerte porque yo decía, y ahora si me pasa algo, ¿yo a quién le voy a decir?
Afortunadamente en ese tiempo, en esa finca, yo seguí juiciosa con las oraciones y los rezos que la abuela me enseñó. Mi mamá decide que ya no quiere vivir más ahí y nos mudamos. Nos mudamos a un pueblo que tenía fama de tener muchas brujas. No te puedo creer, Brujas. justo ahí. Era justo ahí. Sí. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Sí. Se llama Tamalamequito. ¿Cómo se llama? Perdón, lo voy a buscar. Tamalamequito, Magdalena. Un pueblo olvidado por todo. O sea, realmente son casitas hechas de barro y techos de paja. Y en esa pelazón, mi mamá construyó su casa. Y estábamos bien. Yo empecé a estudiar en el colegio del pueblo, normal, no me pasaba nada raro, estábamos bien, tranquila la cosa. Cuando yo cumplo 13 años, mi abuelita precisamente había ido de visita esos días, dormía en la cama al lado mío, Nosotros dormimos con mosquiteros, con toldos, ¿sí sabes cuáles son? Que Sí, se cuelgan claro. del techo, Totalmente, y claro. se ponen alrededor. Sí. Y se meten por debajo del colchón para que nada se meta. Estoy yo normal, como todas las noches, acostadita y siento gotas de agua en mi pie derecho, como tac, tac, y me desperté. O sea, me cayó algo húmedo y yo me toqué, pero yo tenía el pie seco. Entonces me iba a dormir, empecé a sentir, porque yo no veo, sino que siento que alguien por la ventana que estaba en mi cuarto, había alguien parado mirándome. Pero yo decía, no, eso es imaginación mía, estoy viendo mucha televisión y me acosté. Me despertaba de la nada, me empecé a despertar altas horas de la noche, no se escuchaba nada. Tú te despiertas a medianoche y escuchas la respiración de todos los que están en la casa, porque Mirá vos, qué bárbaro. no hay nada. Sí. No hay nada, es un silencio Sí, es absoluto. la típica profundidad de la noche. Sí, El así. silencio es Y yo me absoluto. quedaba ahí. Imagínate tú, yo con 13 años, sintiendo que hay alguien que me está mirando por la ventana, pero no hay nadie y que no se escuche nada. Me sentía sola y escuchaba voces. Yo decía, pero ¿de dónde salen esas voces si no se escucha nada? No hay nada, no hay gente hablando, no hay música, no hay fiestas, no hay nada. Y en algún momento del cansancio me ganaba y me empecé a poner ojerosa. Empecé a tener miedo, pero miedo a nada. Así estuve una semana. No dormía, estaba cansada, me la pasaba todo el día con mucho sueño. ¿Qué sucede? Que ya yo estaba muy débil, ya no rezaba, no hacía nada por el estilo, y una noche me jalan el dedo del pie, así, de la nada. Y es sentir un calor detrás de mí. Había algo detrás de mí, caliente. Corrí, las luces estaban apagadas, corrí, me metí a la cama y me empecé a orar. Y lo que yo veía, un hombre con cabeza de chivo. Yo veía esa figura otra vez y la veía como se subía en el techo de la casa y se metía como en un rincón del techo arriba en la casa. Ahí se metía y desde ahí me miraba. Esa noche hice lo mismo, me metí en la cama de mi abuela y me dormí ahí con ella. Al día siguiente mi abuela dice, ya esto no puede seguir así, yo te siento a ti moverte toda la noche, Claro. Vamos a hablar con tu mamá. ¿Qué está pasando? Entonces mi mamá al día siguiente, Irina, venga, vamos a hablar. A Daniela le está pasando algo, hay que hacer algo. Mi mamá pone mi cama en el cuarto de ella. La primera noche dormí perfecto. Claro. Yo dije, sí, señor, ya estoy aquí, estoy durmiendo bien. A la tercera noche, me levanto, como siempre, y habían 2 mujeres arrodilladas No. frente a mi cama. Por favor, qué Con un sensación. libro. Qué sensación.
con un libro negro de hojas blancas. Estaban con túnicas hasta arriba, estaban arrodilladas frente a mi cama con eso en las manos. Yo grito, un grito seco, un grito como hacia adentro, y ¡fum!, se desaparecieron. Los perros salieron de la parte de atrás del patio a comerse algo, o sea, súper enojados, ladrando, pero como cuando están cazando, que tienen la presa ahí, y se abalanzan, y era la primera vez que yo escuchaba a los perros así de molestos. Mi mamá se levantó, cogió la linterna y salió a mirar qué era lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que las noches siguientes, Martín, los perros hacían el mismo recorrido todas las noches, ladrando. Desde la parte de atrás de la casa venían como si vinieran persiguiendo algo y se paraban en la pared al lado de la cama donde yo dormía. Hasta que llegó el punto en que yo escuchaba claramente la voz de un hombre llamándome. Yo le dije a mi abuela: mami, pasa esto, yo escucho que un hombre me llama de noche. La misma sensación que yo tenía cuando era niña, de que algo quería que yo saliera de la casa, me empezó a suceder. Entonces mi abuela, en medio de todo lo que había pasado, dijo: ese es tu papá que te está buscando. Yo decía: yo no creo que mi papá me quiera asustar de esta forma. Porque tu sensación era terror. Era terror, Martín, era terror a lo que no se ve, pero se siente estás abrumado, no tienes mi mente todo el día era pensando el terror de que va a anochecer, y yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? Las oraciones no funcionan. Yo sentía esa cosa cada vez más cerca de mí, sentía que se paraba al lado de la pared y duraba horas, esa cosa duraba horas parada ahí y susurraba mi nombre, me decía: Dani, 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 hasta que me despertaba o salía del trance, y era horroroso. Vos sabés, Dani, que tomo también muy en serio esa frase de se viene la noche, de tu preocupación clara sobre la llegada de la noche. Qué tremendo debe ser decir qué va a pasar hoy, cuando llegue la noche. Sí, era desesperante. Yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Y si me voy para donde un amigo? O sea, por mi mente pasaban 1000 formas de solucionar, porque mi abuelita todas las noches se sentaba conmigo. Martín se sentaba sagradamente todas las noches y me tomaba de la mano. Mi abuelita murió hace 4 años, antes de la pandemia. Y ella todas las noches se sentaba sagradamente y me sobaba la espalda y me decía: hoy no va a pasar nada. Mira vos. Y rezaba conmigo. Y yo me dormía tranquila, y otra vez algo me despertaba y era una cosa horrorosa. Era horrible, porque yo sentía que no me creían, que mi mamá no me creía. Claro. En el fondo ella no me creía, y me sentía incómoda en el cuarto con ella, porque yo decía: ¿por qué mi abuela no me puede proteger? Una de esas noches calientes, hacía mucho calor, yo no me quería parar, yo tenía mucho miedo de ir a la cocina, y yo dije: no, mi abuelita dijo que mi abuela ya se había ido, porque Martín, eso duró muchos meses. O sea, eso yo te lo estoy súper resumiendo. Sí, claro. Dani, pero fueron... ¿Vos ahí tenías cuántos años todavía? 13 años. Vamos a repasar ciertas cosas, así podés tomar un poquito de aire, volvés a llenarte de valentía y podés seguir contando un poco más tranquila. Vos entonces ahí con 13 años estabas viviendo en este pueblo con tu abuela, con tu mamá, y con 13 años vos seguías durmiendo con tu mamá. O sea, habían puesto la cama en la misma habitación que ella. En medio de todo esto, ¿tus hermanos no vivían nada? ¿No les pasaba nada a tus hermanos? No. Nada. No, o sea, es que todo el mundo, o sea, ni siquiera mi abuela
percibía algo. Pero tu abuela te entendía por todas las vivencias que ella tenía, que son las que les contaba de noche cuando eran pequeños, ¿no? Ahí todavía entiendo más este momento en el que te quebrás incluso, porque la conexión con tu abuela era total. Por estas cosas que vos solamente vivías, no el resto de sus nietos. Ella había vivido esa otra experiencia conmigo y ella escuchó el animal, yo lo escuché, o sea, fue como sentir ese alivio, y yo creo que en ese momento, a pesar de que era más pequeña, yo sentí que un adulto estaba viviendo eso conmigo y era real y iba a desaparecer, pero en esta ocasión era solo yo, y empecé a llorar con mi mamá. Ella a regañadientes me dejó dormir con ella y se acabó. Desde que empecé a dormir con mi mamá, Martín, esa cosa sí rondaba la casa, pero no me molestaba. Ajá. ¿Qué me pasó? Y fue cuando mi mamá me creyó. Mi mamá tenía planeado viajar y me iba a dejar con mi abuela en esa casa otra vez. Ajá. Y se iba a ir para los llanos orientales. Le había salido un trabajo y se iba a ir. Yo empecé otra vez a tener cara, ya se me veía carnecita, ya no estaba tan ojerosa. Empecé a comer mejor porque yo no comía. Yo me la pasaba todo el día aterrada pensando, ¿y ahora en la noche qué? ¿Y qué me va a pasar? Y hoy va a ser el día. En mi pie izquierdo me salió claramente la letra M, de la nada. ¿Te salió la letra M? ¿Pero Solo qué? ¿Una marca? Una marca en el pie, como marroncita en el pie. Y yo le dije, mami, mira lo que me salió en el pie. Mi mamá me cogió con una piedra pome, de esas que se quitan los callos. Sí, claro. Me remojó el pie en agua tibia y empezó a darme. No. Porque era como con el tobillo. Sí. Y me empezó a frotar y a frotar y a frotar. Y eso, no salió. Como si nada, Martín, como si fuera un lunar. No salió. Y yo otra vez, yo me alteré nuevamente. Yo le dije, mami, yo no me quiero quedar aquí. Me dijo, bueno, te vas conmigo. Llegando a Bogotá, el bus hace una parada en La Dorada Caldas. ¿Te acuerdas? Ya te había mencionado que era el lugar cercano a donde vivía mi mamá con mi papá, a donde murió mi papá. Vamos pasando por ahí, el bus hace una parada, está el ejército pide que ciertas personas bajen para revisar papeles y todo esto, como de rutina. Cuando ya el bus arranca y yo estoy así recostada en el asiento de al lado, no había nadie. Yo veo claramente que un hombre vestido de blanco viene de donde está el chofer hacia acá, todo de blanco y sombrero blanco. Se sienta al lado mío y me dice, sube las piernas aquí, en las piernas, que mis piernas las pusieran en las piernas de él. Me dijo, sube tus piernas para que vayas más cómoda. Y yo lo hice. Subí las piernas, me dormí profundamente hasta que ya el bus llegó a Bogotá. Ya todos nos teníamos que bajar. Mi mamá venía en la silla de atrás y yo le digo, mami, nadie se había bajado. Le digo, mami, el señor que estaba aquí al lado mío, ¿qué se hizo? Uh-huh. Y me dice, ¿cuál señor? ¿Cuál señor? Nadie se subió. Yo, sí, el bus venía casi vacío. Entonces yo me levanto y empiezo a mirar buscando el sombrero blanco, y de pronto el señor se incomodó y se paró y se bajó. Se fue para atrás de la silla. Y mi mamá me dice, no, aquí no había nadie. Aquí nadie se subió. Hasta ese momento, Martín, yo no había visto ni una sola foto de mi papá. Claro. Porque mi mamá no tenía fotos de él. Mi mamá me pregunta cómo era. Y yo, no, era un hombre joven, delgado, trigueño, de piel trigueña y muy sonriente. Mi mamá se quedó así pensando, ¿cómo era el sombrero? El sombrero era un sombrerito, bueno, se lo mostré, como un sombrero blanco, de solapa no tan grande, mediana, dobladita la punta hacia arriba. Y dijo, bueno, cuando llegamos a San José, que ya pasaron varios días después, como 3-4 días después llegamos, no sé de dónde, sacó una foto de mi papá y me dijo, era él. Y era él. No. Era exactamente lo que vos viste
igual. Sí. Tenía, solo que en la foto él tiene la camisa blanca desabotonada casi hasta el ombligo, pero tiene su sombrero blanco, su pantalón blanco y su camisa blanca. Esa foto vos no la viste nunca en tu vida. No, porque mi mamá, pues, sacarle algo de información a mi mamá es bastante complicado. Qué bárbaro. ¿Qué te dijo ahí tu mamá? A partir de ese momento tu mamá empezó seguramente a recapacitar todo lo que alguna vez le contaste de las cosas que vivían, porque ahí era una prueba contundente. Sí, pero aún así, Martín, ella sigue evadiendo el tema a la fecha y ya. Y nada más. Y yo. Y desde ese día, Martín, mi papá lo siento en ocasiones, siento que está por ahí. Es como una presencia cálida que me visita, y esa otra cosa de vez en cuando regresa. Vos lo llamás esa otra cosa, pero es algo que sentís, que no ves. Lo que dijiste hace un rato, ¿no? El terror a lo que no se ve. Sí, es real. O sea, cuando a mí alguien me dice algo no me deja dormir, yo te creo. Daniela, ¿y esa cosa, esto que vos llamás esa cosa, hasta hace poco la sentiste? Sí. ¿Estuvo cerca tuyo? Sí, nos mudamos de casa, por eso. Yo le dije a mi esposo que yo no podía seguir en esa casa. Ah, ¿en serio? Empezó a suceder otra vez. Si mi energía se debilita, él aparece. La última vez que me visitó no fue hace 5 años, fue hace 1 año, más o menos. Y lo vi parado al frente, era una sombra negra parada al frente de mi cama. Me asusté, pero le dije, tú no eres más que yo. No, tú aquí no vas a llegar. Yo me senté en la cama y empecé a hablarle. Yo le dije, no otra vez, te vas. Pero eso es ahora que aprendí muchas cosas, escuchando tu programa, investigando, aprendí cómo a defenderme más. Que de verdad, mira, muchísimas gracias, de verdad que todo lo que uno aprende con las historias de otras personas. Es mucho, viste, cuando todos ustedes... Un montón. Sí, cuando todos ustedes creen que están simplemente contando una historia, no se dan cuenta de la cantidad de cosas que están haciendo. Están ayudando a que otro se anime a contar. Le están dando muchas fuerzas a un montón de personas que desconocen totalmente, de distintas partes del mundo. Le están enseñando también. También le están enseñando a cómo protegerse, como vos decís. Simplemente con sentarse a hacer lo que vos estás haciendo ahora. Charlar con nosotros un rato. Sí, Martín, la verdad que salí corriendo de la última casa y yo dije, no, yo no me voy a pasar toda mi vida corriendo. O sea, ¿a dónde voy a llegar? No, huyendo ¿de qué? ¿De qué? Claro. O sea, pero yo dije, no, tú te vas y de aquí no eres y aquí no perteneces, aquí no vas a entrar. Y le conté a mi esposo porque, bueno, afortunadamente yo le he contado todo esto y él también tiene sus experiencias, pero él sí ve cosas. Ah, mira vos. Sí las ve. Uf. Yo las siento, pero él sí las ve. Pero en la otra casa, él sintió que una mujer anciana se le subió encima. Una noche que yo no estaba. Él me dijo, Dani, cuando yo duermo contigo, yo estoy protegido. Qué bárbaro eso. Pero cuando dormí solo, en esa casa pasaban muchas cosas raras. Después de 1 año de estar viviendo, empezaron yo escuchaba susurros, claramente susurros de una mujer que salían detrás de la nevera. Y unos meses antes de mudarnos, hablando con el hijo del dueño, yo sentía que había una mujer ahí, Martín, yo sentía la presencia de una mujer en ese lugar que me hablaba y gritaba, pero yo nunca le entendí lo que decía. Y estaba esa otra cosa también rondando, porque mi energía se fue a pique y esta cosa empezó a aparecerse. Entonces la presencia de una mujer en esa casa y hablando con el hijo del dueño de la casa, me dijo, mi mamá se cayó aquí de la terraza cuando estaban construyendo la casa. Ella no se dio cuenta, ella se recostó en la pared y la pared se fue y cayó de un 3er piso.
Y yo dije, wow. Y yo le estaba echando el cuento a él como, hey, mira, aquí está pasando esto. Claro. Y de repente él se queda parado mirándome y me dice, aquí se murió mi mamá. Yo, ¿cómo? Algo dentro de mí sí me decía, es una energía femenina, pero que no es ofensiva. O sea, no, simplemente está por ahí, recorre la casa. Y bueno, esas son cositas que van pasándome. Cada tanto te va probando un poco, pero tu historia es un tsunami. Es terrible de principio a fin. Incluso lo que les pasó a vos y a tu marido en la última casa también. Y por momentos también rozó lo emocionante cuando apareció tu papá a horas de fallecer delante de tu mamá. Y también te lo encontrás arriba de un ómnibus así, de golpe, y te quedás dormida a su lado. La verdad que son enviones muy fuertes, desde distintos puntos, muy sentimentales, muy emocionales y otros muy aterradores. Diste un montón de descripciones que entendemos y sentimos junto a vos, y es increíble que no lo ves. Es increíble que no lo ves prácticamente. Bueno, como cierre de tu historia, también podés llevarte con vos una observación muy positiva, diciendo alguien o algo, la vida, ¿por qué no?, te puso al lado una persona que también siente, que también ve y que te puede acompañar en este camino, que te cree eso que tanto necesitabas de mamá y que perdiste con el fallecimiento de tu abuela. Hoy lo tenés en un compañero. Así que alguien a lo mejor hizo esto por vos también. No lo había visto así. ¿Viste? ¿Y sí? ¿Por qué no verlo así? Claro que sí. Bueno, compañera, amiga, la verdad que fue fantástico todo lo que nos hiciste transitar, todo lo que nos hiciste vivir con vos. Te agradecemos la confianza, te agradecemos el llanto, el sentimiento, todo lo que expusiste en esta hermosa charla. Esto no es una entrevista, estas no son entrevistas, estas son charlas. Muchas gracias. Queremos que te cuides mucho. Un saludo grande a tu pareja. Estamos acá por si tenemos que encontrarnos nuevamente en el camino. Muchísimas gracias, chao, gracias. Adiós. Otra historia más que nos sacude, que nos conmueve, que nos aterroriza, todo junto en un mismo episodio. ¿Será que tendremos que empezar a acostumbrarnos a testimonios reales de esta clase en Martes de Misterio? En que cada episodio nos pongamos a llorar junto con el protagonista y al rato viviendo el mismo terror. Otro capítulo de 1000 emociones en Martes de Misterio. Y todavía seguimos esperando por tu historia. Esa que sin dudarlo podés traerla a nuestra comunidad. El contacto con nosotros es bastante directo y sencillo. Nos buscás en redes sociales, también en mi cuenta personal, @martinderradio, y a través de un mensaje directo despertás nuestra atención diciendo: tengo algo para contar. Y eso seguramente se convertirá en un próximo encuentro, en otro episodio de nuestros ya queridos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente vamos a estar oyéndonos con todo el respeto del mundo en el capítulo que está al llegar. Muchas gracias y muy buenas noches. Cada entrevista tiene una historia, las nuestras una maldición. Martes de Misterio.